Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, entramos en tiempo de tertulia, de debate, de opinión. Está todo el equipo al completo hoy, los mejores tertulianos que hay en el archipiélago canario. Empezamos siempre por la señora que viene de azulito, Rosy Rivero. Buenos días. Muy buenos días a todos. Nuestro buzo particular, Moisés Pires. Buenos días. Buenos días a todos. Bueno, el hombre que más habla en la tertulia, Matías Hernández. Buenos días. Muy buenos días. Y bueno, y el hombre de Don Piso, que dice que todos están en Don Piso, todos los de Ciudadanos, Ciro Machado Celay. Y gracias por la publicidad gratuita. Dice que todos los de Ciudadanos están en Don Piso. Bueno, dice que por ahí. yo sepa no hay mucho. Además es que no es Ciudadano. Bueno, Ciudadano. Sí. El otro día pasé por la sede, que creo que la están vendiendo. Hombre, vendiendo no. Sí, pero me extrañó porque, de hecho, a efectos porque de... la compraron la sede, ¿no? No, no es que la esté vendiendo Ciudadanos, que Ciudadanos no tiene perras para vender. Vale. No, vamos a ver, pero que sí que todavía vi unos actos a nivel nacional de Ciudadanos. Y ya, pero todavía hay Ciudadanos. No hay nadie. Bueno, antes de nada, felicitamos a Lola Padrón, que va a ser la nueva diputada del Común. La primera mujer diputada del Común. Vamos a ver qué pasa con Antonio Alarcó, que le había prometido el Partido Popular esa posición. Vamos a ver qué pasa, porque uno de uno y el otro de dos, eso no va a funcionar nada, no va a funcionar nada. Yo no sé si Antonio va a aceptar ser adjunto, porque claro, el adjunto y nada es lo mismo, ¿no? O sea que... Hombre, yo no sé quién va para las europeas, pero igual él empieza a reivindicar algo más. Pero el tema de adjunto no creo que... Adjunto no pinta nada. Y aparte, sabes que... lo acepte. Y aparte tú sabes que si entras de todos los que entran en la Diputación del Común tienen que dejar de ser de un partido. Entonces... Bueno, no sé, estaremos muy pendientes de qué pasa. Sí, es un misterio. Lo de Antonio Alarcó es como para seguir la huella, ¿no? De lo que va a pasar, porque ¿O una no persona, va a pasar nada? No, me refiero porque es una persona que ha tenido un papel destacado siempre en la política del PP de los últimos años, sí, y que de repente se ha quedado pues al margen y no sé lo que va a pasar ahí. No, pero bueno, con Antonio Alarcó yo creo que lo que ha pasado siempre es que el tirón que tiene Antonio por sí mismo, y se demostró en no me acuerdo qué elecciones, que se presentó al Senado, creo recordar, y sacó más votos que el partido. O sea, es que el tirón que tiene él como persona le da miedo a según qué líderes del PP. Al partido. Por supuestísimo. Y por eso le tienen miedo, porque es verdad que él es un señor con un tirón y una capacidad que al revés, la lógica sería aprovecharlo, exaltarlo, pero parece que siempre es como que les dan miedo. Van a acabar con él. Por lo general, perdona, los partidos, cuando ven que una persona tiene demasiado tirón o que le siguen mucho, o que tiene mucha capacidad de digamos, de opinión y demás, lo marginan. Lo marginan porque los partidos están llenos de mediocres. Entonces, les ponen mucho cortapisa a las personas que tienen ciertos valores. Bueno, pero en el caso creo que Antonio no esto, porque Antonio ya muchos años en el Partido Popular y siempre ha sido muy valorado. Bueno, menos ahora. Muchos menos años ahora. No, muchos años no, una etapa final. Digamos una época final donde tuvo cargo, porque yo me imagino que las condiciones para entrar a un partido muchas veces es que te den un cargo. Ya. Me recuerda esa máxima de los romanos que decían que tengas cerca a tus enemigos, pero a tus amigos más incluso, ¿no? O sea, más cerca todavía. ¿Sí? Es que realmente los enemigos están dentro de tus amigos. Totalmente. Bueno, el PP siempre se ha caracterizado por eso, porque cuando llegan las elecciones, las peleas internas son más brutales que las peleas externas. Yo me acuerdo cuando Antonio efectivamente estaba en el Cabildo, además yo creo que había hecho una gran labor, pero claro, se dieron cuenta de que le daba miedo a alguien y no lo dejaron permitir volver a presentarse cuando se lo cargaron en el Cabildo, se lo cargaron en el Ayuntamiento de La Laguna y ahora se lo van a cargar lo que está claro es que la política... ¿El senador ahora o no? No es nada. Ahora la política del Partido Socialista es como más cohesionada que lo del PP. Estamos hablando de que incluso el problema ahora que hay en la Comunidad de Madrid entre la presidenta Ayuso y Feijóo,
está claramente abierta, porque obviamente estamos hablando de tácticas. Si en un momento dado se aprovecha lo que es la coyuntura que hay y sobre todo la corrupción que ha habido, pues Ayuso es más de abrir fuego directamente, incluso con las personas que pueden ser fácilmente imputables, como la mujer del presidente. Y sin embargo, Feijóo no está en eso. No. Él dice que a la mujer no la quiere tocar. Bueno, vamos con temas, venga, vamos con un crucero. Vamos a hablar de crucero que venían 69 bolivianos. Dice que quites el aire. ¿Tienes mucho frío? Pues quitamos el aire, hace mucho frío. Oye, es que he estado malo de más y me va a matar. Bueno, vamos con este crucero porque la historia de este crucero es muy bonita, porque es un crucero que cambia de posición en el mundo. Los cruceros, ya lo he contado varias veces, cambian de posición según donde inician los recorridos. Y este estaba en América, lo traen para acá para el Mediterráneo y aquí es donde empieza el trabajo. Bueno, pero en ese recorrido que el viaje es muy barato, si tú consigues, es muy barato si vienes de allí y no quieres volver a tu tierra, porque si quieres volver ahora a Bolivia vale 2.000 euros el avión, y entonces ya no es tan barato el crucero. Pero bueno, si tú vienes con la idea de quedarte, a lo mejor por 300, 400 euros, te pegas 5 o 6 días navegando desde América a Europa, en pensión completa, con bebida y todo, en bebida, agua y vino, no alcoholes. Y en un camarote interior ahí, vienes para acá, tú tienes la intención de quedarte, pum, te bajas del crucero y para el carajo. Vale. En Barcelona esos 69 bolivianos los pillaron, que no tenían visado, venían con visado falso. Y entonces, pues, aunque las familias estaban en Barcelona, de los bolivianos, ahora están ahí, van a pedir asilo, probablemente los mandarán a Madrid y los soltarán allí para que Ayuso se encargue de... En Cataluña ya verás que no lo sueltan en Madrid para que Ayuso se encargue de ellos. Pero lo mejor de todo, y lo que me llama la atención, es que estuvieron en Tenerife, los bolivianos. Estuvieron paseando por las calles del Castillo y para arriba y para abajo, encantados, hicieron fotos. Y yo digo, bueno, y aquí no hay policía, aquí no hay control, aquí no se controla nada, aquí entra todo el mundo. Porque claro, esto es la anécdota de 69. Y son 69, aquí en España han entrado 60.000 en los cruceros. Han entrado 60.000 y nadie los ha pillado. Y nadie dice nada. Es que yo no he visto nunca ver policía vigilando cuando viene un crucero. Nunca lo he visto a nadie. ¿No hay policía? No, bueno, sí. Vamos a ver. Vamos a ver una cosa. Está la policía portuaria que controla lo que es la bajada, subida de los cruceristas y demás. Y además están identificados. Otra cosa es que la policía portuaria en estos momentos carezca de temas que yo creo que necesita y que no se le dan. Pero vamos a ver, por aquí pasan ese tipo de barco y esa compañía pasa siempre por aquí, camino después a Barcelona. Es que en Canarias lo primero que tendrías que analizar no son los 69 bolivianos. Esto es la anécdota. Esa es la anécdota, porque vamos a ver, las fronteras de Canarias es una puerta abierta a todo el que quiere entrar, porque yo creo que eso sinceramente no está lo suficientemente controlado. Que ahora quieren achacarle a este crucero o a estos 69 bolivianos, mira, perdona, es de risa. Yo creo, en el puerto a mí me consta que cuando bajan los cruceristas se le bajan ya con una identificación del barco y etcétera, etcétera. Pero Rosy, vamos a ver, yo que he hecho algunos cruceros yo también los he hecho, y que he cambiado de país. No en la Unión Europea, porque la Unión Europea es otra historia, porque si eres europeo, pero que he estado en cruceros que han pasado de un país a otro. Yo cuando me bajo en el país, ese día para ver esa ciudad, he tenido que presentar el pasaporte y documentación, y ahí hay unos señores de la policía en el puerto de turno, y no quiero nombrar ningún puerto ahora, y te piden el pasaporte y te registran, como si estuvieras en un aeropuerto, igual. En Canarias no, eso así no funciona, no existe. Pero vamos, ya te dije que el Canarias tenía un problema de fronteras abiertas, que aquí entra todo el mundo y la prueba la tiene, y por eso también se manifiestan el día 20 de abril lo que se van a manifestar. Pero aparte de eso, vamos a ver de dónde venía este barco. Venía de Brasil. Por eso, ¿por qué se ha llegado a que bajen 69 pasajeros ilegales? Ilegales, y que porque no se quedaron en Tenerife porque iban a Barcelona, la familia estaba en Barcelona. Claro. Entonces eso yo creo que es un tema serio,
pero que esto es un punto o un grano de arena en el universo de la problemática que tenemos en Canarias con nuestras fronteras abiertas, porque es que se cuela todo el mundo, bien sea por el aeropuerto, bien sea por los cruceros, bien sea por donde sea, menos por carretera, porque estamos rodeados por mar. De resto, esto es una vergüenza, esto no lo controla nadie, es como aquí puede entrar el que quiere, puede vivir el que quiere, puede estar el que quiera, y nosotros tenemos nuestras limitaciones, y una de las cosas inexplicables es que cuando tú llegas a un país diferente, tienes que utilizar el pasaporte, a no ser que pasaporte y visado. Hombre, por supuesto, y yo no creo que el barco, antes de ellos bajar, le hubieran hecho la gestión de pasaporte, porque venían ilegales, entonces no se entiende la verdad. Bueno, pero estos es los que han pillado, y los pillan en Barcelona, no en Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de Tenerife entra por ahí para adentro. Moisés, tú que viajas mucho, donde entras en el país hay que presentar el pasaporte y visado. Y visado. Si toca. En concreto, nosotros cuando trabajamos hace unos meses ahí en Sudáfrica, el barco que llegaba, éramos pues una tripulación multinacional, ¿no? Entonces es el agente de la consignataria el que recaba toda la... eso fue lo que pasó en Sudáfrica, recoge todo lo que son todos los pasaportes y luego constata todas las... porque hay personas que son exentas de visado y otras que no, ¿no? Uh-huh. Entonces es el primer paso y de eso ya lo llevan las autoridades, ¿no? Otra cosa que las autoridades, como bien dice Rosy, pues haga caso omiso de eso o vea que tienen la pegatina y uno de los sellos y lo den como válido, ¿no? Pero es un error pero catastrófico. Es que al policía... En tanto y en cuanto, tanto Canarias como Barcelona son... Al policía, España, lo mejor al policía portuario le dicen, oiga, cuando usted vea un crucerista bajar, usted le pide la tarjeta o lo que conste o piensen o ordenen o digan ellos que es un turista legal. Entonces, el turista se baja y hay una casetita allí con un policía portuario y tal, entonces le pide la documentación que se supone que Rosy, pero lo que no se entiende. Pero Rosy, vamos a ver, este barco viene de otro país y además viene de otro país que no es la Unión Europea. Por lo tanto, el primer punto que toca de Europa se llama la isla de Tenerife. Que sí, en la isla de Tenerife, eso no lo hace la policía portuaria, la policía nacional tiene que tener un control de fronteras. Y no hay control de fronteras. Pero es que eso es a lo que voy a llegar. Pero es que a eso es a lo que iba a llegar. Por lo que yo entendía, siempre se hace lo que estaba diciendo Moisés, ¿no? Que se manda la documentación por adelantado. Claro. Y se revisa, entiendo, por adelantado. Es cierto que, claro, cuando yo navegaba, cuando vas en un barco de vela, somos 5, llevas el rol del barco y te identificas a los 5, es sencillo. En un crucero, esto que hay miles de personas, debe ser bastante complicado. Vamos a ver. No, pero es lo que yo no me dejaste terminar. Y te quería decir que eso es con lo que conlleva al policía portuario, que no es el responsable, porque luego hay un puesto de policía nacional, que es el que tiene verdaderamente la competencia de frontera, luego está la Guardia Civil y etcétera, etcétera. Si nada de eso es controlable, vamos a ver, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Bueno, pero es que esta es la anécdota, que esto significa que esto ha sido una coladera de gente impresionante, porque estos son los que han pillado. Porque imagínense que no hubieran pillado a nadie, no nos hubiéramos enterado nunca que está entrando miles y miles de personas a través de los cruceros que cambian de posición en el mundo. Efectivamente, ten en cuenta que todo pasajero tiene que tener sus papeles en regla. Ya. Y es la línea aérea, o en este caso la naviera, la que tiene que hacerse es responsable en todo momento de la repatriación de estas personas. Yo cuando he hecho un crucero, antes de bajar, he tenido que enseñar allí, porque además está en la puerta de salida, pasaporte, visa, todo para tú poder desembarcar, y para poder subir tienes también que enseñar una documentación previa a la bajada. Entonces yo lo de aquí, pues francamente no lo entiendo, pero ¿qué ocurre? Vamos, que se ocurre. Ya. Plantéate que a efectos de un vacacional, tú tienes que remitir que hay un sistema electrónico a la policía, ya sea la nacional, la Guardia Civil, depende de donde esté la propiedad, los que se van a quedar a dormir en ese vacacional. O sea, que decir, si hay ese control de ese tipo ahí, ¿cuál tendría que ser el de frontera? Ya, pues no hay control de fronteras. Pero aparte no hay ningún sitio especializado para el control de frontera en la isla de Tenerife, porque para hacer un control de frontera tendrían que entrar por la estación de cruceros, que habría que abrirla para ellos,
que además la estación de cruceros es una historia porque lo lleva una empresa que no tiene nada que ver con la autoridad portuaria. Habría que abrirla, habría que alquilarla, habría que poner a los policías nacionales allí a hacer el control de frontera, y aquí no se ha hecho nada. Entran los barcos, porque ellos se creen que son barcos que están haciendo el recorrido europeo, y esto no es un recorrido europeo, es un barco que viene de un Brasil. recorrido internacional. Imagínense ustedes el barco ese, ya no los ilegales, sino lo que puede traer. Y no pasa nada. Suena como un caso bastante raro. Lo normal, ¿Alguien habla de esto? ¿Alguien ha dicho algo? ¿Alguien ha comentado? ¿Alguien ha preguntado? Los únicos que contamos esta historia somos nosotros. Sí. Los únicos que estamos contando. Cuando llegan los cruceristas, cuando es un barco, pero a veces tenemos ahí 3 y 4 barcos, ¿no? Y es una avalancha, y se supone... Yo, por lo menos aquí hago responsable, como bien dices tú, al control fronterizo, que lo tiene que llevar quien lo tiene que llevar, y en este caso para mí es la Policía Nacional, Guardia Civil también, porque no sé el papel que juegan, o si sé el papel que juegan. Policía Nacional. Pero vamos, Policía Nacional seguro. Yo te puedo decir como primicia que la Policía Nacional ahí concretamente está un poco a disgusto. Está un poco disgusto con lo que me ha llegado. Pero eso no significa que no haya un control, pero vamos, minucioso y específico de nuestras fronteras. No solo lo que entra por el puerto, lo que entra también por aeropuerto, que tampoco lo hablamos, pero tampoco lo dicen. Entonces, esto porque tocó la casualidad de que se supo... Que los pillaron. Sí, que los pillaron y no lo dijimos nosotros. No lo dijimos nosotros. Entonces, esto lo tenía que analizar quien lo tiene que analizar y poner... pero es que aquí entra todo el mundo. Es que te vuelvo a decir, es que entra el que le da la gana. Ahí estoy de acuerdo con Rosy porque estamos hablando de que esto es como una gota de agua. Claro, ¿no? En un océano, porque estamos hablando de que tenemos Canarias ha recibido en lo que va de año 13.500 inmigrantes ilegales. 13.500. Eso es lo que viene en patera. Eso es lo que viene en patera. Porque luego hay una línea directa de una compañía del norte de África, vecina nuestra, que vuela pues casi a diario a Madrid y descarga allí una cantidad ingente de pasajeros indocumentados y se han quedado todos en el área internacional. Yo he hablado Está la con Policía gente. Nacional, que en un momento dado no sabe hacer porque no hay cama para tanta gente. La Policía Nacional, yo te vuelvo a decir que tiene ahora en estos momentos ciertos descontentos con todo este tema. Pero vamos a ver, yo he hablado con gente, inmigrantes o emigrantes, como queramos llamarlo, que nos dicen, no, nosotros llegamos aquí saltando fronteras de una manera ilegal. Pero ¿cómo que saltando fronteras? ¿Cómo que entrando en frontera abierta? Nosotros no tenemos una frontera abierta. Se supone que pertenecemos a quien pertenecemos y tenemos que tener un control de frontera. Pero eso no ocurre. Sería muy gracioso que a estos 69 bolivianos, con todo mi cariño, por nación hermana y tal, los tengan que deportar a todos. Entonces sería como... Pero es que van a pedir... Pero no lo tenemos, como algo pero vamos a ver, y nos lo tenemos que... Pero es que está en la picaresca también del boliviano o del colombiano, de lo que sea. Yo pago un billete de 300 euros que me sale más barato que un billete de avión y me quedo donde me da la gana. Pues eso tampoco es así. No, estoy de acuerdo. Pero y lo que no puedes es tú como es... un lavado de imagen que se demuestra mal pero vamos a ver. De la que la política migratoria funciona. Pero tú te vas a ser responsable de todo lo que llegue. No, hay unas leyes. Y al igual que yo no puedo entrar a un país porque me dé la gana, tendrá que haber, nosotros también tendremos que acoger lo que se tiene que acoger y no acoger lo que no se tiene que acoger. Y todo lo que está fuera de la ley, pues no se acoge. Bueno, lo que está claro es que no hay ningún tipo de control en Canarias de nada. De nada. E imagínense, entra gente por todos los lados, por puertos, aeropuertos y en patera también. Lo de las pateras lo tenemos claro, porque eso lo sabemos cuántos llegan, pero por los puertos y los aeropuertos ni se sabe la cantidad de gente que hay en Canarias. Hombre, y que entra. Hay un control. No hay ningún control. A nosotros los que estamos en esta mesa nos hacen un control exhaustivo cada vez que montamos en un avión. Pero porque mira que les falta poco para que nos desnudemos, ¿sabes? O sea, vamos a ver, tú me estás diciendo que todo eso, toda esa energía que tú estás poniendo para que demostrar que yo no tengo nada que pueda atentar contra la seguridad de un avión, no la haces con cientos de miles de personas indocumentadas. Sí, pero vamos a ver, lo que estamos hablando es que hay una inmigración ilegal con dinero y una inmigración ilegal sin dinero. Bueno. Vamos a ver, porque tú sabes la cantidad de gente que entra con visados de turismo y luego se queda. Que no te falta hacer más. Vengo de turismo y luego vete a buscarme. Lo que pasa es que hay que pagar el billete de avión, hay que tal, pero vamos, así.
No, y de esa el problema forma... es que estos son encima ilegales, que encima, como no tienen dinero, tienen que jugarse la vida. Ya. Pero vamos, el que viene con un visado de turista y se queda, vamos, lo que quiera. Pero de eso a montones, de eso a montones. No hay control. Igual, y luego, lo que digo yo, esos turistas que llegan tienen que pasar el control, ¿no? Sí, y después ya le pierden la pista, no hace más control. Aquí no hay ningún... Aquí si entras con el visado. Aquí no sabemos, en Canarias, la gente que vive en Canarias no lo sabemos. Y luego si ya vienen de la Unión Europea, olvídate, porque no le piden nada. O sea, porque de Unión Aquí nos ha entrado de todo, todo nos ha entrado. Y la prueba la tenemos en hechos que han pasado en el sur con gente Rosy, de entran y lo que está diciendo Ciro es verdad. Vienen muchos con visado de turista y se quedan. Pero, por supuesto, eso es la mayoría. Pero es que desde aquí, desde dentro, nosotros no controlamos ni eso ni nada. Por eso la gente quiere manifestarse ya, porque ya está harta y siempre lo estamos diciendo. ¿Por qué no se manifiesta? Pues bueno, pues se van a manifestar el día 20. La gente esto ya es insostenible. Viene a Canarias por uno de los motivos, porque hay trabajo. Sí, pero la manifestación del día 20 está enfocada a no dejar entrar turistas, a no dejar entrar a vivir no residentes, pero no enfocada a la inmigración ilegal. O sea, que no sé si para mí esa manifestación tiene unos visos absolutamente politizados, y además creo que tienen están haciendo el flaco error a esta tierra. Sí, se está hablando de moratorias turísticas y que en un momento... yo no sé, yo creo por lo que a mí me han dicho, bueno, pero también a veces si haces una manifestación con un objetivo concreto, no te la prohíben y no te la dejan hacer. Entonces, pues habrá que argumentar otras cosas, yo qué sé, por decir algo, que no lo sé. Esta mañana decía el presidente del gobierno que la moratoria turística anterior en indemnizaciones le ha costado al gobierno de Canarias 1.000 millones de euros. Es que hacen las cosas con... Bueno, vamos a dejar lo que estamos por la mañana. Bueno, vamos a publicidad, nos tenemos que ir a publicidad, 3 minutos, volvemos inmediatamente. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio. En tu comunidad de vecinos, la gestión administrativa y los servicios de mantenimiento necesitan estar en manos de profesionales colegiados. En Asesoría y Gestión AG, damos servicio de administración de fincas, laboral, contable y fiscal. Nuestros clientes y 20 años de experiencia nos avalan. Consulta las bonificaciones durante los primeros meses. Llámanos al 922 32 60 21 o visítanos en www.asesoriagestionag.com. Dicen que si viajas solo llegarás antes, pero si lo haces bien acompañado, llegarás más lejos. Abrazar nuestras raíces nos ha hecho llegar hasta aquí. Alcanzar nuevas metas será posible gracias a ti. Caja 7. 60 años guiados por grandes valores. ¿Estás pensando en acudir a abogados? ¿Necesitas respuestas? ¿Otra opinión? Si tienes un problema y piensas que tienes razón, en Bufete Inurria nos encargamos de pedirla. Bufete Inurria, artesanos del derecho. Visítanos en redes. Bufete Inurria. La 10 Radio. La 10. La 10 Radio. Contigo, La 10. ...922 21 88 97. Faicanes Tenerife, dígame. Perdone, tengo plagas en la empresa. Le preparamos un presupuesto sin compromiso. ¿Y son efectivos? Claro, en Faicanes Tenerife, empresa pionera en el control de plagas, eficacia y rapidez son nuestra garantía. Faicanes Tenerife, plagados de soluciones. Viaje con nosotros si quiere gozar. Viaje con nosotros a mil lugar. Turiscom, la revista de viajes en la red, con análisis, entrevistas y reportajes. Turiscom.org te trae puntualmente las noticias del sector. Es un canal fiable de información única. Turiscom.org te mostrará los lugares más singulares de este planeta, con los mejores especialistas y profesionales del turismo que te llevarán por otras formas de viajar. Turiscom, la revista del turismo. Electroaguere. 30 años de experiencia en el sector eléctrico y de las telecomunicaciones. Les ofrecemos soluciones reales a sus necesidades.
instalaciones domésticas, industriales y comerciales. Le asesoramos en ahorro energético. Nuestro correo electrónico es electroaguirre@hotmail.com. No dude en pedirnos presupuesto sin compromiso. Llámenos al 922 263 703. Electroaguirre, en toda Canarias. Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Bueno, vamos a Ecuador, porque lo que ha pasado en Ecuador en la embajada mexicana es tremendo. Yo creo que no conozco caso de un asalto. Bueno, seguro que habrá alguno, pero no conozco asaltos a embajada. A embajada y sacar a un tipo de la embajada a punta de metralleta, que era por el motivo que sea, no conozco ningún caso. Imagínate tú, que estuvo en Londres ahí un montón de años metido, Assange, y hubieran entrado los americanos a sacarlo de allí, ¿no? O sea, lo que ha pasado en Ecuador es tremendo, entrar en una embajada. Las embajadas son sagradas, ¿no? Son espacios del país, ¿no? Es territorio nacional, se supone que estás invadiendo otro país. Estás invadiendo. Es una flagrante violación de lo que dice Ciro de la soberanía nacional. O sea, ese espacio es... Pero todo esto es un país dentro de otro país, o sea, exacto. es eso, es un territorio, es un país dentro de otro país, y lo que no puedes es lo que pasó en Ecuador, porque es como invadir un territorio que no te pertenece. Pero Rosy, esto todo al final lo que está diciendo que aquí en este mundo no manda nadie. O sea, esto ha cambiado mucho. Que esto ya los americanos todo. Ya no son los sheriffs de esta historia. Que no manda nadie, que cada uno hace lo que le da la gana, que la ONU no vale para nada tampoco. Eso nunca ha servido para nada. No vale para nada, y que cada uno vaya por libre, Hombre, hay un cambio de lo que es lo que tú muy bien dices, Miguel Ángel, de esa situación unipolar del mundo donde los Estados Unidos hacían como era la policía y tal, y ahora se está viendo que con la subida de todas las economías como los BRICS, Brasil, Rusia, China, que se están pues están prácticamente en más de la mitad del PIB mundial. O sea, lo que te quiero decir es que cada día lo que va a pasar es que Estados Unidos tendrá menos voz y menos votos en todo esto, ¿no? Sí. Y una cosa curiosa, resulta de que lo que pasó en Ecuador, que entraron en la legación mexicana para detener a un vicepresidente Jorge Glass, corrupto, según ellos. Es curioso, o sea, recuerda una cosa, lo que hemos dicho, Julian Assange estuvo refugiado en la embajada ecuatoriana. O sea, tú me estás diciendo que se te respeta en Londres, que nadie entra a detener a Julian Assange por años, y tú invadas la legación de otro país en tu país. Sí. Yo quiero pensar que habrá una serie de represalias. Y habrá una serie de... O sea, yo creo que porque estamos hablando de saltarse ya según qué líneas. Totalmente. Que además llevamos con esas líneas marcadas muchísimos años, porque es que además la convivencia entre países es uno de los elementos clave. Incluso ha habido conflictos entre países brutales donde se mantenían las embajadas, porque... digamos, es la forma de mantener una línea de comunicación. Exacto. Aunque te lleves mal y demás. Exacto. Y eso rompe completamente con esos criterios de convivencia, de comunicación. Y yo me imagino que es que a efectos pues en este caso no sé si la ONU o no, pero vamos, de los organismos internacionales no lo dejarán pasar así como así, vamos. O sea, yo creo que además ya se han tomado medidas, ya ha habido un quebrantamiento entre los países afectados, y por supuesto esto no se puede tolerar, y vamos, yo creo que tomarán, como bien dice Ciro, medidas, pero vamos, muy contundentes, porque si no es sálvese quien pueda. Ya. Y el tema de las embajadas ha sido siempre un tema muy serio, muy respetado, y que además le conviene a los países, porque date cuenta que cuando hay cualquier conflicto, lo primero que se quiere mantener y a lo primero que se le teme es al cierre de embajadas, porque es como quitar un pedazo de país dentro de otro país. Entonces, eso yo creo que es lo que ha pasado, que yo no lo entiendo, y tampoco creo en las casualidades, porque las casualidades en estos temas nunca son casualidades. Pues tendrá una repercusión
como bien dice Ciro, pero a dése nivel cuenta internacional. que hace un par de semanas los israelitas bombardearon la embajada de Irán también. Sí, ¿no? Entonces, aquí estaban ocurriendo cosas muy curiosas que cada uno ya se está tomando esto, la justicia por su mano. Y no más hay que nadie. curiosas, peligrosas. Es cierto muy peligroso que esto cierto, puede acabar en algo muy mal. Es cierto que habría que sentarse a hablar de la ONU, porque yo creo que la ONU es un organismo muy caduco a día de hoy. O sea, se creó después de la Segunda Guerra Mundial por los ganadores de la Segunda Guerra Mundial, pero con unas estructuras donde esos ganadores de la Segunda Guerra Mundial tienen unos privilegios sobre el resto. Creo que a día de hoy habría que refundar la ONU en todos sus principios, pero lo que estaban diciendo de que Estados Unidos ya no está en ese papel de policía del mundo, también habría que plantearse si eso es bueno o malo, porque entonces ¿quién va a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Porque efectivamente lo que parece es que vamos más a un caos. La Unión Europea, por mucho que se ponga ahora las pilas en crear su propia estructura militar, pues tampoco va a tenerla ni ser capaz de manejarlo en poco tiempo. Y luego, al hilo de lo que estábamos hablando, precisamente se dice que los conflictos es el fracaso de la diplomacia. Entonces, totalmente. Si no defiendes la diplomacia, los organismos diplomáticos, las estructuras diplomáticas, entonces cuando empiezan los conflictos. Es que entonces la ONU, como bien estamos diciendo, no sirve para nada, no ha servido para nada, cosa que era francamente sospechable desde hace mucho tiempo, porque las actuaciones de la ONU, la verdad, que dejan mucho que desear, pero cierto es que basándose en que el acuerdo mundial es precisamente la política de negociación y llegar a acuerdos, esto deja claro que se quiere romper ese tema, y la ONU, yo estoy de acuerdo con lo que están diciendo de que tiene que tener una reestructuración, porque las guerras de antes, de cuando se formó la ONU, nada tienen que ver con las guerras de ahora. Entonces, eso se ha mantenido por conveniencia, yo no sé de quién, y yo creo que ya es hora de que se dé un cambio radical en lo que hoy por hoy es la ONU, pero desde las más profundas estructuras, y los países deberían reivindicarlo, porque esto ya, si no, es un desmadre. Muy bien, así partimos de la base, como bien dice Ciro, de que a raíz de la Segunda Guerra Mundial se crean las Naciones Unidas y que hay 5 miembros del Consejo de Seguridad que tienen derecho a voz y a voto. Pues derecho de veto. Claro, claro. O sea, estamos hablando de que cualquier negociación, las Naciones Unidas tan solo te dan resoluciones que son como recomendaciones. No pueden imponer nada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado antes? Que a lo mejor un país como los Estados Unidos ha dicho, ok, ya tengo la resolución, pues puedo actuar, ¿no? Lo cual está no muy claro en lo que es el ámbito de la jurisprudencia internacional. O sea, pero es que hay un sentismo total. O sea, es que no hay ninguna decisión de la ONU que tú digas tiene claridad y se hace por esto. No, siempre son un poco ambiguas y fuera de lo que se necesitan realmente en unos acuerdos internacionales y en unos proyectos de guerras que ya nada tienen que ver con cuando se formó esa agrupación. O sea, perdona, es que yo creo que hay que llamar la atención, y estos 2 casos que estamos hablando de las embajadas son lo suficientemente graves, pero graves como para plantearte que hay una inseguridad y una falta de respeto a nivel diplomático en el mundo que se está viendo cada vez más. Bueno, las cosas están difíciles, muy difíciles, porque a alguien como se le vaya la mano la lía, ¿eh? A alguien se le va la mano y la lía. Pero bueno, ya se le ha ido la mano a Rusia en Ucrania, por ejemplo, a Palestina e Israel. O sea, la mano se le está yendo a un montón de gente. O sea, ¿qué más mano quiere que se vaya? Sí, Matías. No, si hay eso, es que la ONU ahora mismo, con el caso de Israel, no le hacen caso a nada lo que había impuesto. El otro día imponía como sanciones, pero ¿qué sanciones? Ninguna se cumplen. Bueno, pero culpa de la ONU, que no ha sabido. Pero claro, porque la ONU realmente lo que parece que es como explícame, ¿qué es la ONU? Porque para ya aconsejar nada más, por tomar medidas ninguna. Bueno, es un consejo que lo puedo dar yo y no soy nada de la ONU. Es que ese no es el tema. ¿Vieron cómo se liquidaron a los cocineros en Gaza? ¿Vieron la historia? Es tremenda. Tremenda, lo del cocinero, cómo le mandaron un primer misil por el techo al coche. Una ONG tan importante. Vino el segundo coche y le mandaron otro segundo misil. Vino el tercer coche y le mandaron. Y le mandan otro. No, fue una equivocación adrede, ¿no? No, vamos a ver. Yo no sé de qué están hablando. La del vasco que tiene el cocinero. Que él es cocinero español que tiene una ONG. Iban a por ellos, Hombre, no por ellos. José Andrés. El ejército israelí no falla.
Tienen una inteligencia muy buena, tienen el mejor de sus materiales. Ya hace unos años, en los puestos de la UNIFIL, que es la unidad de las Naciones Unidas, que está en el borde entre el Líbano e Israel, pues murió un militar español. Y los israelíes, digamos que se disculparon, la IDF, ¿no? Entonces, vamos a ver, yo he hablado con compañeros y demás y me dicen, los israelíes nos fallan. Claro. Vale, pasan unos años y ese mismo puesto es atacado otra vez y se vuelven a disculpar. No. A ver, no te puedes equivocar tanto. Y ahora, pues ha llegado lo de Cocinas Abiertas, lo de esta organización, en la que ciudadanos europeos, digo ciudadanos europeos como cualquier otro ciudadano, pues son prácticamente masacrados. Ahora me vas a decir que te vuelves a disculpar. Y con una reiteración de ataque. No te ataco una vez, te ataco hasta 3 veces. Pero date cuenta que no lo hemos dicho. Es un crimen de lesa humanidad. Pero programado, además. Pero es que nos estamos dando cuenta que Europa cada vez está más debilitada en sus conclusiones políticas, de gestión y de todo. O sea, es que Europa se ha ido debilitando, y incluso ante un hecho tan grave como este, yo creo que Europa no se ha manifestado debidamente. No se ha manifestado. Europa, con su secretaria, que a mí me parece que lo único que ha hecho es perjudicar, no ha tenido actitudes lo suficientemente sólidas como Unión Europea para que hechos tan graves como estos tengan una crítica, una repercusión, una actitud por parte de Europa, y así nos van haciendo cada vez más, y así van haciendo, porque el objetivo es ese, que Europa no pinte nada en todo este proyecto común. Bueno, tenemos ahí al presidente Macron con un subidón tremendo de poder ahora, que se va a mandar 1.500 soldados, se habla incluso de la alternativa nuclear. De Macron, el señor Macron no habla por el resto de los europeos. Otra historia. Macron está en un momento muy débil y quiere tener... De ahí que en un momento dado él se empodere y al mismo tiempo haga que puede ser que pueda hacer reaccionar a la Unión Europea, pero que son suba un poco palabras, más sobre su rival. Vamos a ver, Macron no le queda otro remedio en su estrategia, dada la situación de debilidad que tiene, que hacer un llamamiento o una publicidad o un tal para su propia campaña personal, porque es así. Para terminar, solo pongo un apunte. Elecciones en Eslovaquia que está ahí en el corazón de Europa, y han ganado los que están a favor de Putin. O sea que a favor de Putin. Sí, de Putin. Prorruso. O sea que están ahí en el corazón. Está Bratislava está a 50 kilómetros de Viena, o sea que no está allá. Están ahí en el corazón de. No, y es un punto muy importante estratégicamente hablando para que vean el lío que hay, para analizar el porqué. O sea, bueno, vamos a Canarias. Vamos dentro de eso, solo por un apunte. El otro día estaba oyendo al secretario que es nuestro allí en Europa, Borrell, y una de las cosas que dijo, y no sé si tiene directamente que ver, pero y es que aunque aquí no se dice nada, porque entiendo que políticamente no interesa, la Unión Europea sigue investigando seriamente la intervención de Rusia en el proceso catalán. Quiero decir, las intervenciones que está teniendo Rusia por ahí son intervenciones no solo militares. No, claro. Y no sé si es el caso, pero que te quiero decir que me impresionó, porque claro, aquí uno da por hecho que todo pasa, pero los europeos siguen investigando esa intervención de Rusia en el proceso catalán, y me sorprendió que eso siguiera vivo. Eso está muy bien, porque incluso, muy bien dicho, Ciro, incluso van a detener todo lo que es el proceso de la amnistía hasta que en un momento dado los jueces españoles dictaminen. Vamos a ver, es simplemente una voz que viene de fuera. Pero vamos a ver, y lo de la injerencia rusa en Barcelona está constatado. Pero vamos a ver, pero claro, por supuesto. De la misma forma que incluso se hablaba en su tiempo de la inteligencia israelí, que iba supuestamente, porque llegaron a pedir hasta armas de guerra para dotar a su fuerza política, a los mozos de escuadra. A Rusia le interesa en cualquier punto de Europa pero es que para estar allí. Claro. Sí, pero lo increíble es que, claro, en Europa están preocupados con eso, y en España, como necesitan los votos, les estamos amnistiando y estamos poniéndoles la manta roja para que vuelvan a hacer la misma ridiculez. Pero vamos a ver, es que aquí hay una lucha de intentar el señor Sánchez o decir o hacer un discurso para favorecer sus intereses, pero Europa no está por la labor. O sea, Europa es algo ajeno, que está defendiendo, en ese aspecto sí tengo que valorar las comisiones europeas de investigación,
porque al fin y al cabo son las únicas que están tomándose en serio realmente todo lo que es la corruptela y todo lo que es el desmadre político y para nada constitucional que está teniendo un país como este, que claro que le puede repercutir a Europa, claro que todo eso puede repercutir, y la única gestión que se está haciendo es a través de Europa y de algún parlamentario, no de todos, porque por supuesto los del Partido Socialista y otros también de la oposición no hacen gran cosa, pero por lo menos hay unas voces ahí dentro de unas comisiones que nos dan la esperanza de que esto tenga algún índice de solución. Bueno, vamos a Canarias para ir terminando. Le voy a dar datos. A ver, 1/3 de los canarios tienen ansiedad o depresión. Un tercio, estamos hablando de problemas de salud mental, 1/3. Y que van a aumento de una manera aceleradísima. Es un montón de gente que está mal. Me parece hasta poco. ¿A poco? Pues te parece a poco. Bueno, poco. Y después, claro, despuntamos siempre en lo negativo. En colesterol estamos disparados. Claro. En hipertensión estamos disparados. Y en diabetes estamos disparados. Pero de toda España, de toda España. Bueno, y en colesterol, en diabetes estoy a punto. Pero esto quiere decir que... Pero ya ves tú, la ansiedad. No. Eso quiere decir... Eso quiere decir... Eso quiere decir que... Claro, eso... No, yo lo que tengo es colesterol, vamos a ver. tengo los triglicéridos. Eso quiere decir que en Canarias nos gusta comer y nos gusta divertirnos, nos gusta pasarnos bien y entonces nos vamos de vino, nos vamos de qué no, o que en Canarias tenemos un problema alimentario, o que tenemos unas características genéticas que nos hacen tener ese tipo de enfermedades. ¿Hay un estudio sanitario y una campaña que explique el porqué de todo eso? No hay nada de eso y es necesario hacerlo porque, digamos, que seamos la comunidad autónoma donde más diabéticos, donde más obesos, donde más ahora colesterol, hipertensión, la ansiedad y la depresión, todo lo algo tiene que haber. Porque no hablamos de suicidio, porque no hablamos de suicidio, que también somos los number one. O sea, es que tenemos todo. Y perdón que yo no me puedo yo no me creo que en Canarias haya más ansiedad que en Madrid o en Barcelona, que yo me acuerdo cuando estaba allí que te ibas a cruzar la Castellana y parecía que era la salida de una maratón. Totalmente. O sea, eso sí era ansiedad, no aquí vivimos de puta madre, de verdad. O sea, de verdad que yo no sé quién hace esos estudios y no lo voy a poner entredicho, pero me gustaría, o sea, no sé, yo no estoy de acuerdo con Ciro porque también el tiempo acompaña. Tú te encuentras un poquito más tal, en Madrid no puedes ir porque hay tanta depresión. No, vamos a ver, mira, yo desde era pequeñita, te lo cuento como anécdota, y yo fui a una ciudad que era como Nueva York y bueno, pues la gente estaba acostumbrada, ¿no? O sea, no tenía el concepto a lo mejor que nosotros tenemos ahora de lo que puede ser el estrés y etcétera, etcétera. No cabe duda que en Canarias hemos vivido años atrás desde una tranquilidad o un cambio que ahora se ha visto. Nosotros aquí en Canarias estamos teniendo un cambio no solo en lo que es la sociedad, sino tenemos también un cambio a nivel de cuestiones económicas, y eso produce ansiedad y eso produce depresión y eso produce tal. Para el que está bien y tiene su empresa o está trabajando como a lo mejor funcionario, esto lo otro, y no ha tenido esos cambios, pero oye, para la mayoría que se ha visto que ha cambiado su economía, que ha cambiado su situación y etcétera, etcétera, pues te entra un estado de ansiedad por la inseguridad que te ofrece lo que es la vida diaria, y eso ha cambiado en Canarias. Yo coincido que teniendo en cuenta efectivamente el nivel de sueldos en Canarias esas cifras deberían ser correctas, pero luego ves que llegan los carnavales o llega la fiesta del pueblo de turno y están todos bailando allí y se coño, ¿dónde está la ansiedad? Lo único que tendrán para quitarse un poco el colesterol, la ansiedad y la depresión y todo eso. Bueno, y esto y el colesterol y todo esto, nada, eso es mentira también. No, eso en mi caso no es que sea una mala alimentación, es que como demasiado. Comes demasiado. Quiero decir, lo reconozco, me gusta comer. ¿Te gusta comer? Sí, y tengo todo. Que mi médico me está escuchando, me mata, porque además me echó una bronca el otro día. También han cambiado los parámetros del colesterol y también han cambiado los parámetros de lo que es diabético. Espérate, escúchame que te lo explico. No, vamos a ver. No, pero vamos a ver, antes tú para tener o para decir que tenías colesterol tenías que estar en unos índices por encima de, vamos a decir, 260. Sí. Ahora no. Ahora ya se considera. A nivel de todo, pero tiene una lógica. Ahora te dicen que tienes colesterol altísimo, no sé qué, con 220 o con 210, ¿para qué?
para que te tomes el medicamento adecuado, y si profundizamos en otras cosas, pues te das cuenta que la industria farmacéutica ha generado unos beneficios tan enormes que yo creo que hasta le conviene que tengas colesterol, que tengas que padezcas diabetes, que no sé qué, no sé cuánto. Eso no significa que no tengas que cuidarte, que no tengas que informar a la población del peligro que conlleva cada enfermedad y de facilitarle a los ciudadanos mediante campaña o mediante bajada de precio en los alimentos que no producen ese tipo de enfermedad y mentalización. Muchas veces depende también del sistema y del tema hereditario, ¿eh? Bueno, no vamos a echarle la culpa a todos. Lo que está claro que somos los campeones en todo eso. En todo lo malo. En todo lo malo. En todo lo malo. A ver, tenemos acércate al micro, por favor. Tenemos que en un momento dado, entiendo que puede haber ansiedad, vamos a contar algo más alegre a veces, pero nos atenemos a lo que es la realidad, y si la realidad nos pone en esos puestos tan arriba, se debería de investigar. Vamos a ver, si tú tienes... No me extraña que una persona esté con esos ataques de ansiedad y tal, y que dan a lugares a depresión, incluso a capítulos. Tú has dicho peor. Que un tercio te parecen poco, ¿no? Bueno, claro que me parece, a mí también me parecen poco. Hay más gente tocada. A mí me parecen poco. Pero mira qué situación hay. A nivel internacional no vamos a hablar de los conflictos que hay, de lo que se puede liar, porque se está hablando ya se habla de armas nucleares como el que habla de las estilideras cuando usábamos nosotros de pequeños, ¿sabes? Te digo, luego la tremenda situación que tenemos en este país a nivel de gobierno. Luego, los impuestos que suben. Tenemos unos impuestos de los más altos de Europa. Mira, a mí tenemos hay gente... Pero la pregunta es, ¿en Madrid también es lo pero mismo? ¿Por qué en Canarias más? Pero si hay gente, mira, pero porque la salió situación una noticia, social ha y esto cambiado. yo voy a meter cizaña porque tú sabes que me encanta. Salió una noticia que no me acuerdo cómo era la cifra, pero una barbaridad, de no sé cuántos miles de trabajadores que están de baja continua. O sea, yo quisiera saber cuántos de esos es porque tienen recetada depresión. ¿Sabes lo que te digo? Yo de todas maneras creo que hay gente que le produce ansiedad las situaciones que se están viviendo. Canarias está viviendo en los últimos años unas situaciones muy especiales. A mí me ha dicho un montón de gente que le produce ansiedad no saber qué están haciendo los barcos de Marruecos con las maniobras. Algo así, fíjate lo que les produce ansiedad. Otros somos más fuertes y hemos pasado por muchas cosas y a lo mejor no tenemos Rosy, tanta ansiedad. El hecho de tú decir, me van a echar de mi casa, no tengo para llegar a fin de mes, ¿qué le puedo dar a mis hijos? ¿Qué mi situación ha cambiado? Eso que ha ido en aumento en Canarias, sí. Claro que produce ansiedad, Rosy, y depresión. Hay una noticia Vamos. de la semana pasada que es muy curiosa. Este año Hacienda va a recaudar el 10% más en Canarias. Pues si nos están ahogando con los impuestos y con todo. Recaudar en el impuesto de la renta. Entonces, esto quiere decir que hay más gente trabajando, o yo no sé, o hay gente que los que cobran más pagan más, no lo sé. Con la subida del sueldo mínimo interprofesional, sí. que los trabajadores están muy contentos y tal, tú le vas subiendo ese sueldo hasta que ya en un momento dado tienen la obligación de cotizar. Pero si a partir de los 15.000 que con las dos pagas ya tienes que declarar y tienes que pagar. La idea es que todo el mundo que trabaje cotice. Vale, ya no van a haber excepciones. De hecho, los autónomos hoy por hoy tienen que declarar. Antes había un mínimo, ya no. No, los autónomos son perjudicados. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Pero siempre tengo que declarar. Este país tiene una deuda de su PIB que es prácticamente, España debe lo que produce en un año, que es como 1.3 billones. ¿sabes? O sea, estamos, creo que muy cerca de una bancarrota técnica. Sin embargo, los impuestos en los 2 últimos años han sido unos superávits tremendos. Y más que va a ser, porque la Montero va a contratar a 7.000 agentes de Hacienda en los próximos años. Bueno, hasta llegar a 30.000 en el 2030. Atentos en Canarias, inspecciones en las viviendas de alquiler. Empieza una campaña de inspecciones en viviendas de alquiler. O sea, que espero que todo el mundo esté en regla. No sé... ay, Dios. Eso me parece una noticia. Lo primero, eso no puede y es ser. verdad que hoy deberíamos haberlo hablado, ha salido el anteproyecto de ley de vivienda vacacional. Y ahí hay mucho de qué hablar. Yo, además, creo que efectivamente la vivienda vacacional hay que regularla. Creo que si el anteproyecto de ley se aplicara como está, entonces morirá la vivienda vacacional. Totalmente. Y efectivamente, una de las cosas que pone, que entiendo que te refieres a eso, entre otras cosas, es que se intenta que se convierta, se va a poner como actividad clasificada, lo que significa que tú en una vivienda residencial no puedes hacer una actividad clasificada así como así, por lo tanto te cargas
todas las viviendas vacacionales, o casi todas las viviendas vacacionales. También, por ejemplo, te piden un certificado de eficiencia energética tipo, creo que es B o C. Claro, eso significa que, entre otras cosas, tienes que tener fotovoltaica o algo para la electricidad. Pero claro, si tú tienes un pisito en un edificio, ¿cómo le va a dar fotovoltaica al pisito? Quiero decir, entonces, sí, pero eso, claro, estamos hablando de que ahí te necesitaríamos un par de programas para hablar de ese anteproyecto. Dicho así, es una noticia alarmante, pero luego la analiza y vamos, si tú estás viviendo en tu casa de alquiler, pagas tu alquiler y todo es normal, ¿cómo van a entrar por tu casa? Es que eso tampoco es así. Van a los propietarios pero el tema de la vivienda vacacional... No, pero no habla de vacacional, habla es de un todo. tema, y el tema generalizado de todas las viviendas de alquiler es otro. Rosy, el tema de la vivienda vacacional es simple, lo que pasa es que yo creo que nadie está disparando en el sentido. El problema es que en Canarias hay 55.000 viviendas vacacionales. 53.000. Bueno, vamos a ponerlo, a cerrarlo en 55.000 para no liarla. Sí. De esas estamos hablando que eso supone alrededor de unas 200.000 plazas. 220.000. O 220.000, me corrige. Y el problema no son las legales. El problema es que yo te garantizo que hay el triple de ilegales que no están en ningún sitio. Yo estoy de acuerdo contigo. Pero sí, y coincido ese contigo. Es el problema. Yo estoy de acuerdo contigo en eso. El problema es que tenemos un problema de vivienda del carajo. Exacto. Tenemos un drama social con la vivienda. Y entre otras cosas, tenemos un drama social con la vivienda de alquiler. ¿Pero por qué tenemos ese drama social? ¿Por la vivienda vacacional? No, por supuesto que la vivienda vacacional afecta. Pero lo que ha provocado eso es la dejadez de las administraciones, de todas, durante infinidad de años, que no han generado vivienda pública. Entonces, ahora esto es una puñetera excusa para decir, la hemos estado fastidiando durante no sé cuántos años, pero como somos incapaces de solucionarlo de otra manera, le echo la culpa a esto. Y repito, y esto tiene culpa. Pero, por ejemplo, ¿sabes por qué? Hay una cifra buenísima. Se ha duplicado, creo, prácticamente la vivienda vacacional la legal. En muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque entró en vigor la ley de vivienda a nivel nacional. O sea, claro. es que la propia ley de vivienda a nivel nacional ha provocado que mucha gente se vaya al vacacional, porque la están haciendo mal, lo están haciendo muy mal. Y como no cambien, si solo van a usar de cabeza de turco a la vacacional, no vamos a solucionar el gran problema, que es el problema de la disponibilidad de vivienda. Nos tenemos que ir. Rosy Rivero, Moisés Pires, Matías Hernández, Ciro Machado Celay. Bueno, se nos han quedado un montón de temas en el tintero. Hay tela que cortar y mucha tela que cortar, porque las cosas están revueltas. Ahí está Tere Coello, que entra inmediatamente en el estudio número 2. Hasta mañana. El remate con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio.